fueron reportadas a las autoridades eclesiásticas. Bien, vamos a profundizar en todas estas acusaciones que están recayendo en este sacerdote que es el tercero en la jerarquía del Vaticano, de la Iglesia Católica. Está con nosotros José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, para que podamos hablar un poco más de esto que se dice es una nueva crisis dentro de la Iglesia Católica, pero uno se pregunta si no es una crisis más bien permanente, si aquí no hay un problema de fondo que pese a todos los anuncios públicos, que pese a todos los discursos, todavía no logra ser resuelto y se mantiene abierto como una herida o como un talón de Aquiles importante. ¿Cómo ves tú esto que está afectando al sacerdote que es el tercero en importancia hoy en el Vaticano, un hombre de confianza además del Papa Francisco? Sí, la pregunta no es solamente sobre el abuso sexual infantil que ocurre en la Iglesia Católica y ocurre en otros lugares también, sino cómo se enfrentan, cómo se hacen cargo ellos de no solamente el abuso mismo, sino de las estructuras de poder que dan posibilidad al abuso, al encubrimiento y a la protección. ¿Cuál es el posicionamiento que toma el Vaticano como poder, ¿no? Si pensamos que el abuso sexual infantil es un abuso de poder que se manifiesta sexualmente, el cuestionamiento que hay detrás es cuáles son los posicionamientos, de qué lado están los que tienen más poder en la Iglesia, de qué lado está el Papa. Si el Papa no puede salir diciendo que él es una especie de neutro ante los casos de abuso sexual hasta que la Iglesia, hasta que la justicia diga lo contrario. Incluso más, no puede, me parece inaceptable que desde el Vaticano digan que el cardenal Pell va a ir a Australia a limpiar su nombre, como si ellos tuvieran certeza de que él fuera inocente y que por lo tanto las víctimas están mintiendo. Ese posicionamiento en la lógica de los derechos del niño, los derechos humanos, es inaceptable. Ahora, ¿cuál debiese ser la actitud del Papa y del Vaticano? Ayer se emitió un comunicado donde finalmente se respaldaba a este cardenal, al cardenal George Pell. Ese es el respaldo que a mí me parece como más vergonzoso en sí, como estructura de poder, inaceptable cara a la sociedad y al mundo, y una agresión directa a las personas que han sido víctimas, a las familias de las víctimas y a las personas que trabajan con víctimas. Ahora, ese respaldo está explicado desde quienes están en la Iglesia y quienes analizan los temas de iglesias también, como lo que tú señalabas, como que aquí hay una presunción de inocencia, como que además el Papa tiene una línea directa donde conversa con este cardenal y este cardenal le jura y le rejura que eso no es verdad, que él nunca ha abusado niños, que son los cargos que ahora se le están imputando, y que nunca ha encubierto esos abusos, que son cargos que se le han imputado incluso antes, porque lo inédito esta vez es que además se le acusa a él de él mismo haber generado algún tipo de abuso en contra de menores. Y ese es el argumento para decir, bueno, nosotros salimos a respaldarlo porque además el Vaticano le termina agradeciendo por lo que ha sido su labor en ordenar las finanzas del Vaticano. ¿No te parece atendible desde el punto de vista de la cercanía que tiene el Papa con él? Y si no te parece atendible, ¿cuál debiese ser la actitud de la Iglesia y en este caso de su máxima autoridad, el Papa Me parece Francisco? evidente que en cualquier institución, sobre todo instituciones que trabajan con la vulnerabilidad de las personas, cuando hay además con una historia de abuso sexual infantil que tiene que ver con personas que están en el poder, me parece que es poco inteligente incluso. Hoy día es cosa de leer, me parece de una tontera enorme los dichos y el respaldo del Vaticano al cardenal Pell. No me parece, ya no me parece que está a la altura de los derechos humanos, a la altura de la... Incluso cuando uno dice la presunción de inocencia, absolutamente, sí. Pero esa presunción de inocencia a veces puede entrar en conflicto con la protección, con el interés superior de los niños sobre quienes él estuvo a cargo. Las víctimas. En víctimas, encubrimiento. O sea, estamos hablando aquí, me parece, de los crímenes más vergonzosos, de los que posiblemente Pell, por toda su historia, o sea, no es que de pronto dijeran, ¿saben que vamos a tener una piedra y vamos a ver a quién le cae? Ah, y justo le cayó a cardenal Pell. Aquí hay una historia. Entonces, no hacerse cargo de esa historia de acusaciones es, al final, es irresponsable. Sí. Yo creo que de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica hay una falta de responsabilidad, una falta de humanidad, porque al decirle, ni siquiera, ¿sabes? Anoche pensaba que ni siquiera Poncio Pilatos fue así de crudo con Jesús, porque Poncio Pilatos sí trató de ser neutro, dijo, hagan lo que ustedes quieran. Aquí el Papa está diciendo, yo tomo posición. Yo me estoy posicionando porque le creo a Pell y no le creo a las víctimas. O sea, el lugar de un pastor, el lugar de un humanista, al final, es estar al lado
de las víctimas, de las personas que tienen menos poder, y no equiparar el lugar de una posible víctima, niño que más desamparado, que no tiene el acceso al conocimiento, la cultura, la espiritualidad que tiene un sacerdote, y a un obispo con un poder tremendo. Ponerlo al mismo nivel es una injusticia. Y eso es lo que me parece que aquí se están equivocando. Ahora, uno ve de pronto también que hay actitudes que hablan un poco de ese como desprecio. Este mismo cardenal Pell, cuando fue requerido por supuestamente haber conocido delitos de abusos sexuales dentro de la Iglesia en Australia, que es el país donde él ejerció como obispo, por lo menos en 2 ciudades, su ciudad natal, que no recuerdo el nombre, y también Melbourne, se le pide que concurra y que vaya a Australia, y él se niega, y él prefiere hacer una videoconferencia desde Roma y aduce un estado de salud complejo. Esto fue antes de ahora, donde tiene que ir a comparecer a tribunales. Y uno se pregunta si ahí también nos falta como una instrucción desde el propio Vaticano, decir, oye, no, anda y enfréntalo. O sea, porque también hay un espacio de comodidad desde ese mismo poder, a mi juicio. Esta es una opinión personal. Aquí yo creo que hay que distinguir entre aquellas personas que cometen el abuso sexual infantil de aquellos que le prestan la plataforma para que o lo cometan, o lo encubran, o lo nieguen y se hagan impunes, y por lo tanto tomen posición no por las víctimas, no por el deber de un Estado en general, y más aún de un Estado religioso, es estar al lado de las víctimas y no de los agresores. Entonces, aquí hay una especie de perversión de los valores. A mí, yo le hago un llamado a la jerarquía de la Iglesia Católica de que se miren hacia adentro, se pregunten, que lean el Evangelio, y en verdad pregúntese de parte de quién estaría por último Jesús, ¿no? Aquí yo creo que están cometiendo un error en derechos humanos. Y yo creo, y me parece, que no es aceptable desde el punto de vista ético ni espiritual, en ningún tipo de espiritualidad, que los poderosos tomen partido por los posibles agresores y no por las posibles víctimas. Y esto no es un problema de presunción de inocencia, es un problema de interés superior de los niños y niñas, ¿no? Ahora, es casi siempre el mismo argumento respecto del encubrimiento de estos delitos, el que esboza este cardenal Pell, y lo que hemos escuchado también respecto de las denuncias de encubrimiento en Chile. Dijo que yo no supe, o supe muy poco. Eso, y me recuerda un poco el caso Caradima también, en el sentido de que hay otros obispos que dicen, yo no me pude dar cuenta, es lo mismo que dice Pell, no me pude dar cuenta, no supe de esto, supe muy poco, algunos me mintieron, me engañaron, y por lo tanto yo nunca me di cuenta. ¿Para ti tiene algún tipo de credibilidad ese argumento? ¿Podrían haber pasado abusos dentro de la jerarquía, de la constitución, de la Iglesia, de las parroquias, de lo que significa el funcionamiento eclesiástico, como para que se cometan abusos con este nivel de reiteración en los casos que hemos conocido, y estoy pensando sobre todo en el caso Caradima, sin que los superiores jerárquicos sepan? ¿O necesariamente para ti hay y tiene que haber una complicidad por acción u omisión? Uno podría pensar que un caso en algún lugar, en algún país del mundo, ocurrió de esa manera, que la jerarquía no se dio cuenta de que el tipo era realmente muy astuto para hacerlo cambiar. Está bien, uno podría pensarlo. Pero si ese tipo de argumento y ese tipo de acción se transforma en un patrón en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, en Bélgica, no sé, prácticamente en Argentina, ha sido escandaloso. Sí. Sí, en prácticamente todos los países donde ha ocurrido abuso sexual infantil, donde está involucrada la Iglesia, el actuar es el mismo. Aquí no estamos hablando de ingenuidad, estamos hablando de perversión. Y eso es lo que la Iglesia Católica, si quiere hacer algo, tiene que entrar a remover ese tipo de perversiones que son muy estructurales. ¿Hay voluntad de remover estas acciones que son muy estructurales? Y te lo pregunto porque hemos escuchado un discurso del Papa Francisco, que entre paréntesis va a venir a nuestro país, y me imagino que este también va a ser un tema. Ya te voy a preguntar por ustedes, digamos, si van a hacer algo respecto a la visita del Papa. Pero ¿se puede erradicar, o hay voluntad, cuando lo hemos visto a él en el discurso muy activo, pero se han acusado en la interna actitudes que van en contra? Se ha hablado aquí de la misericordia del Papa a principios de este año, incluso con algunas renuncias en la comisión que se hizo para la defensa de las víctimas o los niños abusados por sacerdotes. Hubo renuncias porque se decía que había demasiadas resistencias internas, demasiadas trabas, y que el Papa Francisco, de alguna manera, en nombre de la misericordia,
ha ido disminuyendo la penalidad o las sanciones que tiene para los sacerdotes el haber cometido abusos. De hecho, sacerdotes que a lo mejor eran candidatos a ser separados del sacerdocio, no dejan de ser sacerdotes y son confinados a un estatus de penitencia y que no pueden en el fondo ejercer su servicio sacerdotal, pero no son execrados de la Iglesia. Y a muchos eso les hace mucho ruido. Eso fue lo que pasó con Cristian Precht acá en Chile, que fue de parte del Vaticano, fue la condena propuesta por abuso sexual infantil fue alejarlo del sacerdocio. Y Esati cambió esa condena por 5 años fuera del sacerdocio y hoy día ya está adentro. Entonces, tratando de volver a lo que me preguntaba, si es que yo creo que la estrategia como política más efectiva para neutralizar una crisis es decir que vas a hacer algo y hacer exactamente lo contrario. ¿Es lo que está haciendo el Papa, a tu juicio? Es exactamente lo que está haciendo el Papa. Hoy día dice que va a atacar el problema de la pobreza en la Iglesia y no hace absolutamente nada. Son gestos. De la pedofilia. De la pobreza, de la pedofilia y un montón de otros temas en los que se va a hacer cargo, pero finalmente hace exactamente lo contrario. Es la mejor manera de neutralizar la necesidad de un cambio. Y lo están neutralizando. Eso es lo que me desespera a veces de que personas, muchos de nosotros estábamos tremendamente esperanzados porque llegaba un papa que se suponía que era más cristiano, por lo menos cristiano, ¿no? Y lo digo así de fuerte el concepto. Humano, cristiano, alguien que diga como yo quiero que se mejoren las cosas, que los niños y niñas que sufren, porque los tormentos que sufren los niños y niñas que creyeron en personas que estaban ahí, sacerdotes que estaban ahí porque la Iglesia los había puesto ahí y porque se suponía que era Dios el que estaba ahí, fueron abusados sexualmente, abusando de su intimidad, de su conciencia, de su libertad y todo el tormento que ellos viven durante toda su vida. Que el Papa no se haga cargo de eso y al contrario diga, mira, aquí yo me lavo las manos, ni siquiera solamente me lavo las manos, sino que yo respaldo al cardenal Pell hasta que me digan lo contrario. Eso es una actitud tremendamente va en contra de los derechos humanos, de los derechos de los niños, va en contra de toda la estructura, de todo lo que uno sabe hoy día que va a ser más efectivo para cambiar realidad. Y ¿sabes? Yo creo que lo que hay detrás es tontera y hay cobardía. Porque hay que ser muy valiente, un papa para poder cambiar estructuras que vienen instalándose y jugándose de una manera durante muchos años. Algunos desde afuera tejen como una trama donde el Papa Francisco tendría toda la voluntad y efectivamente tendría toda la convicción de hacer estos cambios, pero hay resistencias internas y un poder en la curia que lo dificultan. Incluso se ha llegado a decir que al Papa lo podrían eventualmente matar. Son como teorías de la conspiración. Mientras hay otros que directamente piensan si el Papa Francisco no pudiera ser igual que los otros nomás, y corresponder a una estructura de poder más bien tradicional dentro de la Iglesia y ser un garante de que todo esto siga pasando y la basura se siga metiendo bajo la alfombra, como lo ha hecho la Iglesia muchas veces. Yo te comentaba una columna que se escribió en el diario El País por parte de un vaticanista, disculpa, donde decía, ¿puede ser el Papa el gran impostor en este sentido? ¿De qué lado está Francisco? Para ti, ¿de qué lado está el Papa Francisco? Mira, yo creo que las intenciones se reflejan, se manifiestan y se verifican en acciones y no solamente en palabras. Si el Papa fuera asesinado por intentar cambiar la Iglesia Católica, sería la verificación de que era un hombre santo, un hombre honesto, un hombre revolucionario dentro de la Iglesia. Y si deja de hacer cambios por miedo a que lo maten, me parece de una cobardía y una persona que... Ahora sería raro, es un papa que anda sin seguridad, es un papa que se expone bastante. No creo, entonces yo creo que... No se ve que sea un papa que viva el miedo, ¿no? No lo sé. La verdad es que como las posiciones se demuestran en acciones y la acción hoy día de respaldar al cardenal Pell diciéndole que vaya a Australia a limpiar su nombre y no a enfrentar la justicia. Es tan fácil como decir, ¿por qué no vas a enfrentar la justicia? En lugar de decirle, ¿por qué no vas a limpiar tu nombre? Cambia absolutamente todo. Es un posicionamiento ante la vida, ante los valores, ante los derechos de los niños, totalmente diferente. José Andrés, en esta misma línea, después del caso Caradima, después de todos los intentos que hemos visto de parte de ustedes por tener acciones más concretas en Chile, ¿con qué sensación esperas tú la llegada del Papa Francisco a Chile? ¿Van a hacer algo? ¿Van a tratar de reunirse con el Papa, de llevarle a él el mensaje de las víctimas de abusos sexuales
por parte de la Iglesia en Chile. Está pendiente la situación del obispo Barros, por ejemplo, que puede ser una de las situaciones de tensión si es que gente de Osorno decide viajar a la Araucanía a esbozarle esta situación al Papa Francisco. ¿Con qué expectativas están ustedes? Y no sé si van a tratar de tener algún acercamiento concreto con el Papa. Mira, yo creo que faltan muchas cosas que sucedan de aquí a que venga el Papa. Él tiene que solucionar el tema del obispo Barros, que es realmente una causa de conflicto y de escándalo en la comunidad. Son una comunidad que yo conozco, además, que son personas comprometidas, son de una fe verdadera y que están siendo constantemente pisoteados tanto por el obispo como por el Vaticano, porque está respaldando nuevamente al poder. ¿De parte de quién están? O sea, yo no, y contestando más tu pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La verdad es que no tengo idea. Yo estoy centrado en este momento, lo que está sucediendo. Nos estamos dando cuenta de los posicionamientos que toma el Papa cotidianamente a través del insulto que le hace a la gente de Barros, que son gente de fe, a la gente de Osorno. Son gente de fe, ¿no? Que yo fui a sus misas, cantamos juntos, qué sé yo. Lo mismo con el cardenal Pell, que es una bofetada a las personas que han... Si uno lee la historia, además, ¿por qué el Papa no lee las historias de esa gente? ¿Por qué no responde sus cartas? Bueno, no sé, el Papa tiene una opinión que la vimos esbozada en un video. Él decía que eran unos zurdos que hablaban en contra del obispo que no sabían nada. Bueno, eso fue, y eso ha sido una constante, es un patrón que se repite una y otra vez, y no solamente en las opiniones. Y yo sé que la gente está sufriendo, porque yo aquí me pongo en los zapatos de los católicos más comprometidos, de los que creen realmente que el Papa va a traer una palabra de Dios, y yo digo, deben estar tremendamente confundidos con qué es lo que tienen que pensar. Y yo trataría de ponerme en el lugar siempre como de los más vulnerables, de los que han sido vulnerados, y que eso ordene un poco la casa. Y ojalá que la Iglesia hiciera algo así. Obviamente yo no soy nadie para decirlo, pero desde mi posición, desde la Fundación para la Confianza, que trabajamos cotidianamente con personas que están sufriendo enormemente por haber sido víctimas de abuso sexual de distintas personas, sobre todo de personas relevantes como un sacerdote, una monja, un papá, un vecino o alguien del colegio. Esas personas que están sufriendo necesitan que nosotros tomemos posición frente a lo que están sufriendo y también como país. Y si la Iglesia Católica está tomando la posición contraria, se están equivocando, están en el camino equivocado. Bien, pues vamos a ver cómo se resuelve y qué dictamina finalmente la justicia australiana, que es la que ha requerido a este cardenal. Ojalá que vaya, yo no sé si va a terminar. Bueno, el Vaticano al menos le ha dado el tiempo para que vaya. Vamos a ver si es que él dijo utiliza que eso. Está esperando el permiso del doctor, porque claro, también es un porque patrón, también aduce razones de salud. Es un patrón que se repite, no, por razones de salud no puedo ir a enfrentar la justicia. Eso no se hace, menos si tú estás en un cargo así ejecutivo en un estado tan importante espiritual y éticamente. Donde estás perfectamente apto para tu trabajo, pero no para enfrentar a la justicia. Sí. También uno se pregunta por qué. Gracias, José Andrés. Que te vaya muy bien.